Mi propio hijo me echó de mi casa por una mujer que ni siquiera lo quería. Tengo 78 años. Toda mi vida ha sido de trabajo, de principios firmes y de construir lo poco que pude con mis propias manos. Crecí en un pueblo pequeño, en Jalisco, donde la palabra de un hombre todavía tenía peso. Mi padre me enseñó a labrar la tierra, a respetar a los mayores y a cuidar a la familia por encima de todo. Esos valores me acompañaron siempre. Cuando me casé con Elena, ella y yo nos propusimos tener una vida digna. Compramos este terrenito a las afueras, un lugar humilde, pero nuestro. Lo pagamos con el sudor de nuestra frente, peso a peso. Yo trabajaba en la albañilería, haciendo de todo un poco. Elena vendía comida casera. No teníamos lujos, pero teníamos lo esencial: un techo, comida y el amor que nos unía. Poco a poco, con los años, fuimos levantando la casita. Primero una pieza, luego otra. Hicimos el baño, la cocina. Era pequeña, de adobe y cemento, pero para nosotros era nuestro palacio. Ahí crecieron mis dos hijas y, después, mi único hijo varón, Ricardo. Ricardo siempre fue un muchacho bueno, trabajador, obediente. Tenía sus cosas, claro, como todos los jóvenes, pero siempre fue respetuoso. Terminó la secundaria, se metió a trabajar conmigo de ayudante. Aprendió el oficio rápido. Le enseñé todo lo que sabía, con la esperanza de que un día él se hiciera cargo, o al menos tuviera una base firme para su propia vida. Mi sueño era que él también construyera su casa en el mismo terreno, que la familia creciera unida, como una raíz fuerte. Elena y yo estábamos orgullosos de él. Veíamos en Ricardo la continuación de lo que habíamos empezado. Pero las cosas cambian, y a veces cambian de maneras que uno nunca espera, que nunca imagina. Hace como 3 años, Ricardo empezó a hablar de una muchacha. Se llamaba Brenda. Él estaba muy entusiasmado. Al principio no le dimos mucha importancia. Los muchachos se enamoran, es parte de la vida. Él la trajo a la casa para presentárnosla. Era una mujer joven de 28 años, casi 20 años menor que Ricardo. Era bonita, sí, con el cabello negro largo y ojos vivos. Nos pareció un poco atrevida quizá, pero pensamos que era la forma de ser de las muchachas de ahora. Elena y yo la recibimos con cariño, como siempre recibíamos a cualquiera que entrara a nuestro hogar. Le ofrecimos café, pan dulce, platicamos un rato. Ella era amable, pero algo en su mirada me parecía diferente. No lo sé, como si siempre estuviera calculando algo. Ricardo, desde que Brenda apareció, empezó a cambiar, poco a poco. Al principio fueron cosas pequeñas. Llegaba tarde a la casa, dejaba de cenar con nosotros, empezó a gastar más dinero en ella, en regalos, en salidas. Yo lo veía y le decía: hijo, cuida tu dinero, el trabajo no es siempre seguro. Pero él se encogía de hombros y me decía que todo estaba bien, que era su dinero. Después, ella empezó a visitarlo más seguido. Se quedaban horas en su cuarto, que era una de las piezas que habíamos construido para él cuando se casara. Cuando salían, ella siempre le estaba susurrando algo al oído. Él sonreía, pero yo veía que era una sonrisa forzada a veces. Luego Brenda empezó a dar opiniones sobre la casa, sobre la manera en que hacíamos las cosas. Don Antonio, ¿por qué no mejor pintan la fachada de un color más moderno? O, señora Elena, esta estufa ya está muy vieja, deberían comprar una de gas, cosas así. Al principio las ignorábamos. Era una visita, ¿qué iba a saber ella de nuestros sacrificios para tener lo que teníamos? Pero luego Ricardo empezó a repetir esas ideas. Papá, Brenda dice que la casa se vería mejor así. Mamá, ¿por qué no compras una estufa nueva? La casa, que siempre había sido nuestro refugio, se estaba convirtiendo en un tema de discusión. Yo notaba que Ricardo ya no era el mismo. Antes venía y me contaba sus problemas, me pedía consejos. Ahora, si yo intentaba hablar con él sobre algo, me decía: no te metas, papá, son mis cosas. Su mirada era distante. Cuando estábamos en la mesa, cenando, antes conversábamos, reíamos. Ahora él estaba pegado a su teléfono o hablaba solo con Brenda si ella estaba presente. Elena sufría en silencio. Veía a nuestro hijo alejarse y no sabía cómo detenerlo. Un día, Ricardo llegó con la noticia de que se quería casar con Brenda. Yo no dije nada en ese momento. Elena sí le preguntó si estaba seguro, si la conocía bien. Él se enojó mucho. Dijo que sí, que era la mujer de su vida y que le habíamos faltado al respeto al dudar. Le pedí disculpas, le dije que solo queríamos su felicidad, pero esa noche, Elena y yo no dormimos. Algo no nos cuadraba. No era la felicidad la que veíamos en los ojos de Ricardo, sino una especie de obsesión, una prisa extraña. Los problemas de verdad empezaron cuando Brenda se mudó con él antes de casarse. Esa era una cosa que nosotros, con nuestras costumbres, no veíamos bien. Pero Ricardo insistió, dijo que era lo que se usaba ahora, que si no le dábamos permiso, se iría de la casa. Y la idea de que se fuera, de perderlo, nos asustó. Así que cedimos, a regañadientes. Desde que ella se instaló, la dinámica de la casa cambió por completo. Brenda quería tener el control de todo. Empezó a reclamar sobre la comida
comida, sobre la limpieza, no ayudaba en nada. Solo se sentaba a ver la televisión o a usar su teléfono. Si Elena le pedía ayuda con algo, ella ponía excusas o decía que no sabía. Ricardo siempre la defendía. Si yo intentaba poner orden, él me contestaba mal. Me decía que me metía en lo que no me importaba. La casa, que era de todos, empezó a sentirse como de ellos dos. Yo notaba que Ricardo estaba bajo mucha presión, siempre preocupado por el dinero, siempre buscando más trabajo, incluso en cosas que no le gustaban. Un día lo encontré en el patio, hablando por teléfono, y lo escuché decirle a Brenda: no sé de dónde más voy a sacar el dinero, ya no me alcanza. Me acerqué, preocupado. ¿Qué pasa, hijo?, le pregunté. Él se sobresaltó y guardó el teléfono. Nada, papá, cosas mías. Pero era evidente que no estaba bien. La situación llegó a un punto insostenible cuando Brenda empezó a exigir que Elena y yo nos fuéramos del cuarto principal. Decía que era el más grande, que ellos lo necesitaban porque iban a tener un hijo. Nosotros estábamos en un cuarto que era parte de la construcción original, más pequeño, pero cómodo. Este otro cuarto lo habíamos arreglado para cuando mi hija mayor viniera de visita o para las fiestas, que lo usaran ellos. No era problema. Pero lo que no me gustó fue la forma en que lo pidió, como si fuera una orden, y que implicara que Elena y yo teníamos que dejar el cuarto donde habíamos dormido por más de 40 años. Hablé con Ricardo. Le dije que no podíamos ceder tan fácil, que esa era nuestra recámara, nuestro espacio. Él me miró con los ojos enrojecidos. Papá, Brenda está esperando un bebé. Necesitamos espacio, ¿no puedes entender eso? Le dije que sí, que entendía, pero que había formas, que podíamos construir un cuarto más. Le ofrecí mi ayuda. Le dije que yo mismo trabajaría en ello. Él negó con la cabeza. No, papá, ella quiere esta. Dice que tiene más luz. Era absurdo, pero su determinación era férrea. Fue en ese momento que me di cuenta de la gravedad de la situación. Él ya no pensaba con su cabeza. Él pensaba con la cabeza de ella. Me sentí un extraño en mi propia casa. Brenda no estaba embarazada. Eso lo supimos después, pero la mentira sirvió para que Ricardo nos presionara. Al final, y para evitar más conflictos, Elena y yo nos mudamos al cuarto más pequeño, el que era para visitas. Nos dolía, sí, pero pensamos que era por la paz familiar. La paz, sin embargo, no llegó. Las discusiones seguían. Ahora eran por la comida, por el uso de la sala, por el agua, por todo. Brenda actuaba como si fuera la dueña de la casa, y Ricardo la apoyaba en todo. Un día, encontré unos documentos en la mesa de la cocina. Eran papeles del terreno. Pensé que Ricardo los había dejado descuidados. Los tomé y vi que eran escrituras. Pero no eran nuestras escrituras, o más bien lo eran, pero estaban a nombre de Ricardo. Y no solo eso, había un poder notarial, un poder que yo, supuestamente, había firmado, cediéndole la propiedad del terreno a él. El corazón se me heló. Yo nunca firmé nada así, nunca. Fui analfabeto por muchos años. Elena me enseñó a leer y escribir un poco ya de viejo, pero siempre hemos tenido cuidado con los papeles, siempre. Si teníamos que firmar algo, íbamos con el notario del pueblo, con don Jorge, y él nos explicaba todo con calma. Pero estos papeles, el notario era de una ciudad grande, una que yo no conocía. La firma parecía la mía, pero no era la mía. Era una imitación, muy buena, pero no la mía. Mis manos, después de tantos años de trabajo, tienen callos. La firma es temblorosa. Esta era demasiado perfecta. Le llevé los papeles a Elena. Se puso pálida. No dijo una palabra. Al rato, llegó Ricardo del trabajo. Lo esperaba en la sala con los papeles en la mano. Cuando entró, me vio y se le borró la sonrisa. ¿Qué es esto, hijo?, le pregunté con la voz tranquila pero temblorosa. Le extendí los documentos. Él los tomó y los miró. Su mirada se puso dura. Son las escrituras, papá. ¿Qué quieres que sean? Son las escrituras a tu nombre, le dije. Y hay un poder que yo no firmé. Él me miró a los ojos. No había culpa, no había remordimiento, solo una frialdad que nunca le había visto. Lo hice por nuestro bien, papá, para que las cosas estuvieran en orden. ¿En orden? Quitándonos la casa a tu madre y a mí, falsificando mi firma. Él no negó la falsificación. Solo dijo: Brenda dice que era necesario. Dice que así no habría problemas en el futuro con mis hermanas. ¿Y no se te ocurrió hablar conmigo? ¿Con tu madre? La casa es de todos, Ricardo, no solo tuya. Ahora sí es solo mía, me dijo, y en ese momento sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Y ya que está a mi nombre, Brenda y yo decidimos que necesitamos nuestro propio espacio. Así que tendrán que irse. Me quedé en silencio. Elena, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó con lágrimas en los ojos. Ricardo, ¿cómo puedes decir algo así? Esta es tu casa. Aquí naciste. Esta es mi casa, mamá. Y mi familia, la que estoy formando con Brenda, necesita privacidad. Ya están grandes. Pueden buscar otro lugar. No hubo gritos. No hubo discusiones. Solo el sonido de esas palabras que se clavaban como puñales. No había nada que discutir. La decisión estaba tomada. Él no iba a recapacitar. Ya no había un hijo en sus ojos, solo un extraño
engaño manipulado por una mujer. Al día siguiente fuimos con un abogado. No había mucho que hacer. Los papeles estaban en orden. La falsificación era difícil de probar sin un peritaje costoso, y el abogado nos dijo que si mi hijo afirmaba que yo se lo había cedido, sería su palabra contra la mía. Y legalmente, el poder notarial era válido. Había sido tramitado en otra ciudad por un notario que ellos buscaron, uno que no me conocía. Nos aconsejó no meternos en pleitos legales con nuestro propio hijo, que sería desgastante y que, lo más probable, lo perderíamos todo, incluyendo la poca dignidad que nos quedaba. Así, en menos de una semana, Elena y yo empacamos nuestras pocas pertenencias, las pocas cosas que habíamos acumulado en 70 años de vida, las fotografías viejas, la Virgen de Guadalupe que nos había acompañado en todas las casas, mis herramientas de albañil, las cosas de Elena para cocinar. Nos fuimos a vivir con mi hija mayor, la que vive en un pueblo vecino. Ella nos recibió con los brazos abiertos, pero la vergüenza, el dolor, no se nos quitan. Desde ese día, hace ya casi 2 años, no he vuelto a ver a Ricardo, ni a Brenda. No hay llamadas, no hay visitas, como si de repente hubiéramos dejado de existir para él. Dicen que Brenda sí se embarazó después, pero que lo perdió. Y después de eso, me enteré por los vecinos que la mujer lo dejó. Se fue con otro hombre, llevándose consigo todo lo que pudo. El hijo se quedó solo en la casa que nos robó, la casa que construimos con tanto esfuerzo. A veces pienso en él, no con rencor, no con enojo, solo con una profunda tristeza. Construí esa casa ladrillo a ladrillo, y con cada ladrillo construí también una vida para mis hijos. Pensé que les estaba dejando un patrimonio, una seguridad, pero se la entregué a un extraño que vivía en el cuerpo de mi propio hijo, y al final se quedó con nada. Ahora vivo en el cuarto de visitas de mi hija. Miro por la ventana y veo el campo, el cielo. Ya no soy dueño de nada más que de mis recuerdos. A veces siento un frío en el pecho, un vacío, pero no hablo de eso. La vida sigue. Uno se acostumbra a la ausencia, al silencio y a las verdades que duelen, pero que uno debe aceptar.